El día de hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versos del 1 al 10. Habla de Jesús sana el siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Jesús, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea que Dios lo sanó. Cuando yo estaba leyendo aquí la palabra de Dios, estamos viendo que hay unas personas que están en algún mandato y hay algunos que se creen más que los demás, como hay otros que no. Hay otros que son sumisos, que saben que por encima de ellos está Dios creador, o sea, que ellos no se engrandecen por el mando que tengan, aunque lo tengan, porque estamos hablando que él era el centurión de ese tiempo, de ese momento. Entonces, cuando vemos, por decir algo, ahora sería un presidente tiene bajo su mando pues muchas personas, entre esos hay muchos jefes, de todo ahí de para abajo, pero aún así saben de que Dios está por encima de ellos. Por muy alto que sea su mando, Dios está por encima. Y entonces mire que él dice: yo no soy digno, no soy digno. Él necesitaba de Dios, porque él podía haber dicho también a los doctores, a los médicos: sánenme a mi siervo. Y lo hubieran tenido que sanar porque lo está mandando un centurión, de que lo está mandando a alguien que tiene poder. Pero cuando conoce a Jesús y se da cuenta de que Dios es santo, dice: es que no soy digno, yo no soy digno de que entres en mi casa. Muchas veces nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no sabemos el tesoro tan grande que hay dentro de nosotros. Recuerda que Dios nos dejó a su Santo Espíritu, y que cuando nosotros andamos en obediencia y en santidad, tenemos a ese Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a valorar ese Santo Espíritu que mora en nosotros. Vamos a vivir siempre en santidad para que ese Espíritu esté ahí y que este cuerpo físico pueda ser digno de que haya algo tan santo dentro de él. Porque es que no es fácil,
uno decir, vamos a caminar en santidad. No es fácil. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha cosa que es muy llamativa. En el mundo hay de todo. Para todos hay todo. Porque todos tenemos sus debilidades, ¿cierto? Algunos tienen unas, otros tienen otras, otras no tienen ninguna de estas dos, pero tienen otras más. Otros tienen de todas. Pero todos tenemos debilidades. Muchas personas que tienen la debilidad que es el dinero, el amor al dinero. Y no es que uno tener dinero sea pecado, sino la forma en que se ponen porque les falta el dinero. Hay otras personas que es, por decir algo, los hombres se ponen a buscar unas mujeres y no es que tener una esposa sea pecado, sino la forma en que buscan esas mujeres. No es pecado una mujer tener a su esposo, pero la forma en que buscan los hombres, ese es el pecado. Hay otras formas que es la diversión cuando salen por ahí a hacer sus cosas también con el cuerpo, se van de baile, se van a beber licor, a emborrachar el cuerpo, que es el que tiene que ser el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo. Otra de las cosas que también no son buenas para nuestro cuerpo es cuando nosotros sabemos que algo nos hace daño y lo comemos. Muchas cosas nos hacen daño y lo comemos. Hay otras personas que dicen, no, a mí no me hace daño, pero muchas cosas después de un tiempo ya empieza, como decimos algunos, a pasarle factura. Por ejemplo, una persona que coma mucho dulce, no es que el dulce lo va a enfermar, se lo va a comer hoy y que ya en la tarde va a estar enfermo, no. Se puede comer el dulce y después de comerse un dulce, otro dulce, otro dulce, otro dulce y otro dulce, ya va a empezar a darle azúcar en la sangre. Entonces hay que cuidar este cuerpo. ¿De qué? De todo lo que hace daño a este cuerpo. Porque es el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo, tenemos que estar con este cuerpo como un tesoro. ¿Por qué? Pues porque este es el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, entonces me van a decir, pero entonces si vamos a cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, entonces no ayunamos. Pues sí, hay que ayunar. Hay que ayunar porque debe de menguar el cuerpo físico para que suba el espíritu. Porque recuerde, el Espíritu de Dios es el que está en el cuerpo. Y debe de ser superior el espíritu que el cuerpo. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo para que el Espíritu Santo vive en el cuerpo. Pero siempre que el Espíritu Santo sea superior. ¿Cuántas veces nosotros de pronto pasarán días y no hemos orado? Pero ¿cuántas veces han pasado varios días y no hemos comido? Yo creo que es más el alimento físico que le damos a este cuerpo que el alimento espiritual que le damos a este cuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando, que sea más el espíritu que el cuerpo. Mengue la carne y aumente el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, lo que estamos hablando, con lo que hemos leído de el centurión que ha ido ha mandado a su gente para que vaya por Jesús? ¿Qué tiene que ver eso? De que el centurión era una persona de fe. Él era una persona de fe. Y de que por mucho que haya sido el siervo normalmente es como la mano derecha de un jefe, de un dueño de una casa, de un dueño de algo. El siervo es prácticamente el que conoce quizás más de lo que conoce el mismo dueño de la casa. Porque el dueño de la casa sabe dónde está la casa, pero
tiene muchos conocimientos aparte, pero ese que es la mano derecha sabe absolutamente todo y tiene comunicación tanto con los subalternos como su jefe, como que él va a ir a la cocina, que él va a ir al campo, que él va a ir allí, allá, allá, y en todas partes va a estar el, el siervo, porque el siervo, recuerden otra parte que dice que el siervo no sabe lo que hace su amo, y sus amigos sí, ¿cierto? Pero sabemos que el siervo tiene comunicación con absolutamente todos, ¿vale? Entonces vamos a seguir, vamos a leer esta partecita que nos dice, yo aquí la tengo seleccionada desde hace mucho tiempo, no sé desde hace cuánto, pero ya la tengo seleccionada desde hace muchísimo tiempo. Y dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y entonces yo decía, pero bueno, yo no soy digna de que Dios entre bajo mi techo, pero es que yo necesito de Dios, yo lo necesito. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que Dios pueda entrar bajo mi techo? Que aunque yo no sea digna, pero es que yo sin Dios no soy nada. Yo lo necesito, yo necesito de Dios. Entonces, por más que, que a mí me dé vergüenza, tengo que anhelarlo con todo el alma. ¿Y sabe cuál es esa buena noticia? De que como Jesús nos dio el Espíritu Santo, entonces ya no tenemos que hacer como se hacía en el Antiguo Testamento o como se hacía en esto que es el Nuevo Testamento, pero que aún todavía no se había cumplido la promesa de venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Ya ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros y por eso es que nosotros, cuando lo anhelamos con todo nuestro corazón, cuando nosotros le oramos y le decimos, Señor, por favor, me entrego a ti, haz de mi vida lo que quieras, soy una vasija en tus manos. Cuando nosotros oramos, empezamos a hacer eso que nosotros estamos colocando en manos de Dios. Si nosotros le decimos a Dios que nos use, Dios nos usa. Dios nos va a usar. Y aquí, como dice el centurión, no soy digno que entres bajo mi techo. Ya cuando ya la muerte de Jesús se llevó todo un compromiso que había y empezó una nueva etapa. Una nueva etapa que nos está favoreciendo a ti y a mí, porque ya nosotros podemos vivir con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque Él mismo nos dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y adicional también nos ha dicho, en otra parte, nos dice, hijitos, yo me voy a prepararles unas moradas. Entonces Él se fue a prepararnos un lugar. También nos dice, yo no me voy, pero les voy a dejar al Consolador. Y ese estará contigo, ese estará con ustedes hasta mi regreso. Entonces, por varias partes de la palabra de Dios nos dice que nosotros ya no estamos solos, de que ese Espíritu Santo mora con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le llamamos y le damos la autoridad absoluta de que tome el control de nuestra vida. Ayudémonos a nosotros mismos a que esta carne no peque tanto, para que el Espíritu de Dios no se vaya de ahí. Porque muchas veces nosotros podemos perder el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros pecamos. ¿Y por qué lo vamos a perder? Porque es que Dios nos dice, dirán algunos, es que el Espíritu Santo lo perdemos. Sí, sí lo perdemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en cuerpos contaminados de pecado. Entonces tenemos que tener una vida en obediencia a Dios. Porque si el Espíritu Santo
está ahí y nosotros pecamos, el Espíritu Santo se va. Él nos redarguye, pero muchas veces nosotros, por más que nos sintamos redarguidos, nosotros no obedecemos y hacemos lo malo. Y recuerde, quizás unos dicen, no, no, es que eso no es así. Pues sí es así. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos ha dicho de que cuando Dios llega a nuestra vida, Él limpia lo que hay ahí y empieza a morar ahí. Pero si el Espíritu Santo se va, que sería cuando nosotros pecamos, si el Espíritu Santo se va, viene otros espíritus de los que habían antes, más poderosos de los que habían, y empiezan a habitar ese lugar. Entonces, si antes tenía una cierta cantidad de pecados, después de que el Espíritu Santo se va, van a venir otros más y más potentes. 7 más, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso yo les puedo decir, si tiene el Espíritu Santo de Dios, quédate con Él. Intenta no fallar tanto, de que vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, que muchas veces nos vamos a sentir que ya lo hicimos, que ya pecamos. Pero si ya pecamos, Dios nos dice en su palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces podemos arrepentirnos y apartarnos de lo malo, porque Dios conoce nuestro corazón. Y cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Porque Dios es un Dios de amor. Y lo vas a ver, lo vas a entender. De que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Cuando nosotros le pedimos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Dios nos perdona. Miren aquí la parte 10, el versículo 10 del capítulo 7, como nos dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea que Jesús no fue hasta la casa. Él solamente fue sanado por la fe que tenía el centurión. Nada más por eso. Nada más por eso fue sanado el siervo, porque el centurión tenía fe. ¿Qué tanta fe tenemos tú y yo para que nuestra familia se sane aún desde que aún los mensajeros no han llegado a casa y ya nuestro familiar o nuestro conocido o el que sea ya haya sanado? Porque Dios todo lo hace tan maravilloso. Yo cada día me enamoro más de ese Dios porque de verdad que cada día veo muchas cosas lindas y la verdad es que yo sin Dios no soy nada. Es que no sé ni cómo decirles, porque la verdad, nosotros qué hacemos sin Dios, nada, 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 nada. Por eso yo digo, con Dios todo, sin Dios nada. Porque no tengo como para dónde coger, para donde yo coja necesito de Dios. Para el oxígeno que respiro necesito a Dios. Yo veo porque Dios lo permite. Yo hablo porque Dios lo permite. Yo escucho porque Dios lo permite. Yo siento porque Dios lo permite. Porque yo no he hecho nada para nada. Yo solamente soy yo. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Adorar a Dios, a nuestro Creador. Al que te creó a ti y me creó a mí. El que creó todo lo que hay. El que creó todo cuanto existe. Bueno, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.